Es doctorado en Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro de varios colectivos de memoria histórica como la Asociación para la Recuperación y la Construcción de la Memoria Histórica de Aranjuez. Así que te pongo la presentación y comenzamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar un poco con lo que ha contado Pepe esta mañana en el paseo y un poco con lo que ha dicho Macarena, tratando de complementar la memoria de Aranjuez. Como bien sabéis, el franquismo, entre muchísimas cosas, representó un encarcelamiento masivo con una finalidad no solo de control, sino también educativa, reeducativa, de aquellas personas que consideraban inferiores, que consideraban fuera de la identidad española que había creado y construido el franquismo y que en realidad se venía construyendo históricamente mucho antes, ¿no? Esa finalidad educativa y de control del encarcelamiento franquista, donde un padre o una madre encarcelada dejaban a cientos de miles de niños desamparados que tendrían que recurrir a la caridad religiosa, permitía a la Iglesia reeducar o disciplinar a esas personas en una identidad católica, en una moral católica, suprimiendo esa identidad fuera de las exigencias franquistas. Un poco digo esto haciendo referencia a lo que decíamos en el texto de esta mañana, donde el genocidio se define un poco como aquel objetivo de suprimir los patrones identitarios del grupo oprimido para imponer los patrones identitarios del grupo opresor, ¿no? Que en este caso es inevitable hablar del integrismo católico, la derecha católica, lo que fue, como todo el mundo sabe, el nacionalcatolicismo. Así, una de las ideas, de los objetivos detrás del encarcelamiento, entre muchos otros, fue desintegrar y moldear el núcleo familiar de ese otro peligroso, de ese otro no español, hacia ese integrismo católico. Es decir, tratando de imponer esos patrones identitarios del grupo opresor. Así surgieron diferentes métodos de disciplinamiento y leyes dirigidas a este objetivo. A partir de 1941 se desarrolla una política específica para moldear a los hijos de las reclusas y adoctrinarlos bajo la moral católica. Niños que después de los 3 años eran internados en los 57 colegios religiosos del Estado con el objetivo de desvincular al niño de toda experiencia familiar o moral no oficial. Surgen así, entre otras instituciones, los denominados reformatorios, como el Patronato de Protección a la Mujer, que se inicia en el 41, en realidad había surgido en la época de la República, pero desde el franquismo y desde la metodología franquista, tal y como lo conocemos, surge en el año 41 y dura hasta mediados de los años 80 y se dedicará, tendrá, digamos, una actividad de corte más preventivo y asistencial. Otra de las instituciones es la Obra de Redención de Mujeres Caídas, que surge también en el 41 y dura hasta el 56, pero son instituciones más enfocadas a la reeducación moral y cura sanitaria de mujeres extraviadas, como se consideraba en esa época. Se conocen alrededor de 7 prisiones especiales de mujeres o reformatorios, entre ellas la Prisión Especial de Mujeres de Aranjuez en el convento de San Pascual, después de que fuera cárcel, campo de concentración, como ha contado Pepe esta mañana. La obra de Mujeres Caídas en Aranjuez existió del 41 hasta el 54 y una de las dificultades que podemos encontrar en esta prisión, os podéis imaginar las terribles condiciones higiénicas en las que se podían encontrar estas mujeres,
Y una de las dificultades, al igual que en la calzada de Toledo, que se conoce porque hay comunicaciones desde la dirección de la prisión, en realidad no eran prisiones, eran centros educativos, eran mujeres que iban ahí como quien iba a hacer un curso, digamos, a la comunidad, ¿no? Como quien comete un delito menor y lo mandan a hacer un curso pues no sé, sobre el alcohol o sobre las drogas, pues esto era una cosa similar, ¿no? No eran gente condenada. De hecho, mínimo podían estar 6 meses y máximo primero 2 años y luego 1 año. Entre las dificultades que encontramos ahí es la de atender a recluidas en periodo de gestación. De hecho, hace 2 o 3 años apareció un testimonio. Si nos imaginamos lo que era la prisión especial de mujeres, que se conoce con 500 internas en el año 47, 511 en el 48, 29 niños en el 47, 16 niños en el 48, y en su cierre en el año 54 se conoce que había 300 internas. Bueno, imaginaros mujeres embarazadas o en periodo de gestación. Hace 2 o 3 años apareció un testimonio de una persona que, trabajando en el convento de San Pascual, y esto es parte de la memoria de Aranjuez, se encontró restos humanos, es decir, huesos humanos en las tierras del convento de San Pascual. Todo indica que es muy posible que ahí exista una fosa común, que esta persona decía que era de niños o de bebés, pero no lo podemos saber con certeza porque es imposible investigar, abrir un proceso para poder remover esas tierras y ver qué nos podemos encontrar en el convento de San Pascual. Es decir, que la intención última de estas prisiones, de estos reformatorios, era lograr su regeneración física y moral para devolver a la mujer a la sociedad sana de cuerpo y espíritu, y que pueda llenar su sagrado cometido, llevar a cabo su sagrado cometido, que era la maternidad. Este escenario de reclusión y reeducación de la obra se mantuvo hasta el 56, como he dicho antes, en todo el Estado, y el 54 en Aranjuez. 56 en todo el Estado porque es cuando se decreta la ley del 3 de marzo, donde se ordena la clausura de las casas de tolerancia, que hasta ese momento el franquismo las toleraba. Cuando se ordena la clausura de las casas de tolerancia, como las prisiones especiales de mujeres, la gran mayoría o un número muy grande de reclusas eran trabajadoras sexuales. Pues bueno, estas prisiones se clausuran, pero esa función reeducativa pasa a ser retomada por lo que es el Patronato de Protección a la Mujer y otras instituciones como la EPA, que era la Asociación Española para la Adopción, que surge en los años 60 y que también dura hasta mediados de los años 80, dependiendo del Ministerio de Justicia. Por tanto, las mujeres desviadas, caídas o díscolas que entraban en estas instituciones franquistas no solo estuvieron sometidas a las violencias más aberrantes, sino que muchas de ellas, además, estuvieron condenadas, y esto es lo que queremos destacar, enlazándolo con lo que decíamos esta mañana de identidades totalmente invisibilizadas, incluso dentro de la memoria. Es decir, que estas mujeres, además de las violencias más aberrantes que sufrieron estos centros, estuvieron condenadas además al silencio más absoluto, cargando con la culpa y la responsabilidad de lo que les había ocurrido. Es decir, en estos casos, la gran mayoría de estos casos, por lo menos los que yo me he encontrado, nunca hablaron de lo que les pasó.
muchos testimonios quedaron en el olvido porque estas mujeres murieron sin contarlo nunca en su vida, y algunos los hemos podido recuperar porque algún familiar que lo sabía o lo investigó, pues tuvo esa motivación de recuperarlo. Es decir, además la carga de la culpa, digamos, va por la responsabilidad de esa moral católica, donde podemos ver testimonios como, por ejemplo, una mujer donde cuenta que el cura, cuando era niña, la obligó a cometer sexo oral y después la insultaba y le decía lo sucia y lo guarra que era por hacer ese tipo de cosas, ¿no? Historias atravesadas por violaciones, muertes de bebés en las cárceles, torturas, maltrato en preventorios, mujeres esclavizadas y niños y niñas también, mujeres esclavizadas por su marido sin poder divorciarse por una ley católica que además duró hasta bien entrada la monarquía parlamentaria. Todo esto son huecos de la memoria hasta la actualidad. Otro ejemplo es el caso de otro testimonio que apareció hace no mucho también, de una persona que trabajaba en el Hospital de San Carlos, el hospital que está justo enfrente del convento de San Pascual, que hemos visto esta mañana. Pepe ha hecho referencia al Hospital de San Carlos. Un testimonio que apareció donde me contó cómo fue testigo, porque trabajaba en ese hospital a finales de los 70, principios de los 80, cómo fue testigo de una maternidad que existía en ese hospital al mando de monjas que aparentemente es muy probable que sean las Hijas de la Caridad, que todavía existen y tienen funciones en instituciones de aquí, de Aranjuez. Y en esta maternidad, como digamos, las monjas se dedicaban a acoger mujeres estigmatizadas, totalmente silenciadas, que asistían a entregar a su bebé, o bien porque no podían educarlos o criarlos y pensaban que iban a estar mejor en instituciones del Estado, o por lo que fuere, ¿no? En todo caso, era una maternidad ilegal, de la cual aparentemente el pueblo de Aranjuez no conocía y no, por lo menos que hayamos podido comprobar, no se conocía, ¿no? Es decir, el papel de las instituciones nacional católicas fue degradando las relaciones sociales, sí, digamos, en este contexto, ya no solo en Aranjuez, teniendo en cuenta este mecanismo, este dispositivo de poder y disciplinamiento. Como decíamos esta mañana, en referencia al texto que hemos leído esta mañana, las instituciones nacional católicas fueron degradando las relaciones sociales, familiares, los lazos sociales y las diferentes identidades de los oprimidos, que se irán moldeando por el grupo opresor, entreviendo al mismo tiempo una nueva sociedad que a partir de los años 60 se encaminará hacia la transición. En Aranjuez, con el aumento de las fábricas, se potencia la lucha obrera, el movimiento obrero, como ha contado Macarena anteriormente, un poco en defensa de la crisis de los 60 y los 70 que se estaba viviendo, un poco también por el contagio de la lucha obrera en el resto del país. Surgen los comités obreros, con el órgano de difusión Renacer, que terminan en comisiones obreras, bueno, la ORT, el PC, la Unión de Juventudes Maoístas, que también estaba en Aranjuez, una célula del FRAP, una asociación de vecinos muy fuerte que se llamaba Atar Cabos, que hay una anécdota que fue la Guardia Civil un día a hacerles una visita y en vez de atar cabos entendieron matar cabos y se los llevaron detenidos. Sin embargo, a pesar de toda esta efervescencia, esta identidad obrera de la lucha obrera, tanto en Aranjuez como en el Estado,
los detalles relativos al género en el espacio del genocidio encuentran serias dificultades para ser integrados en la construcción de la memoria histórica, a pesar de que el control sobre las mujeres y niños fue una forma de degradar el núcleo familiar y atacar directamente la capacidad procreadora del grupo oprimido. Es decir, el disciplinamiento sobre la mujer y niños y niñas y menores no fue un daño colateral, sino que fue un objetivo directo del régimen. Como hicimos referencia en el texto de inauguración esta mañana, como es el caso del Hospital de San Carlos, que acabamos de contar, si bien es verdad que es algo que no se sabía en el pueblo, lo del hospital, es significativo el hecho de que ni siquiera se contara, ni siquiera lo contaron los propios testigos. El testimonio que me llega a mí me llega 40 años después y esta persona era la primera vez que lo contaba. Y eso es muy significativo. Las mismas personas que asistieron a esa maternidad o la testigo, pues como digo, lo contó 40 años después. La memoria respecto a lo acontecido con mujeres y niños parece como que está aún más enterrada cuando fueron un objetivo político primordial del régimen. De hecho, el nacionalcatolicismo continuó en la monarquía parlamentaria no solo en las instituciones como el Patronato de Protección a la Mujer o la EPA, sino con el poder de los tribunales eclesiásticos otorgado a la Iglesia con el Concordato del 79, donde en cuestiones como el divorcio la mujer salía muy desfavorecida. Hay algunos testimonios dentro de la memoria sobre este tema. Y además hay que decir que la violencia sexual, física o psicológica hacia mujeres y niños determinó que no pudieran elaborar ni transmitir la represión vivida, así como también determinó comportamientos, maneras de pensar, de vivir y sentir favorables al patrón identitario católico del opresor. Todas cuestiones difíciles que forman parte de una desmemoria. Muchas gracias.